Más Noticias. Bienvenidos, empezamos esta emisión con lo que sucedió hace unas cuantas horas en Bogotá. 4 muertos se dejó el accidente de un avión bimotor de la empresa Aerotaxi que había partido del aeropuerto de Guaymaral en el norte de la ciudad e iba rumbo al Putumayo. Vamos de inmediato con Diana Alvarado. Diana, muy buenas noches. ¿Y qué otros detalles se conocen de este siniestro? Paula, televidentes, muy buenas noches. Así es, pues mire, la Aeronáutica Civil hace pocos minutos confirmó la identidad de estas 4 personas que lamentablemente perdieron la vida. Se trata del piloto Armando Barragán, el copiloto Carlos Chibuque y los pasajeros Flaminio Gutiérrez y Juan Natera. Recordemos que esto ocurrió sobre las 3:30 de la tarde en el kilómetro 2 de la pista 11 del aeropuerto Guaymaral, justo aquí en el norte de Bogotá. Nos acompaña hasta ahora un testigo del hecho. Él es el señor Erasmo Rodríguez. Bienvenido y cuéntenos usted dónde se encontraba y qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio. Yo no te encontré un bombazo cuando se cayó la nave y se encendió, y los compañeros míos fueron a rescatar, a apagar el incendio. ¿Y qué pasó? ¿Qué lograron hacer? Usted me estaba comentando que fueron personas con extintores, sin embargo no lo lograron. Nada, no se logró el apagado. Bueno, ¿y después qué ocurrió? ¿Llegaron las autoridades? Después llegaron las autoridades y el cuerpo de bomberos a apagar el incendio. Bueno, muchas gracias, señor Erasmo. Nosotros les preparamos un completo informe con más detalles de este hecho. Las llamas en estas imágenes dan cuenta del accidente aéreo que la avioneta de matrículas HK4686 sufrió al norte de Bogotá cuando despegaba con 4 tripulantes a bordo. La Aeronáutica Civil se permite informar que hacia las 3:44 p.m. un avión bimotor liviano, operado por la empresa Aerotaxi Guaymaral, sufrió un accidente en inmediaciones del aeropuerto Guaymaral. Policía, bomberos y la Aeronáutica Civil llegaron hasta el sitio para intentar controlar las llamas de este avión que había despegado minutos antes del aeropuerto Guaymaral con destino a la ciudad de Villagarzón, Putumayo. Según el reporte oficial, los 4 ocupantes de la aeronave fallecieron. Según informaciones preliminares, los 4 ocupantes de la aeronave perecieron en el accidente. En este momento, personal de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra en el sitio para iniciar el procedimiento establecido. Si bien no se han establecido las causas de este accidente, hay zozobra, pues 20 minutos antes del hecho otra avioneta se había descarrilado en el aeropuerto Guaymaral. Aunque en este caso por fortuna no hubo heridos, también se adelanta una investigación. Nosotros los saludamos justo en la entrada de la pista donde ocurrió este grave accidente. A esta hora, uniformados del CTI de la Fiscalía se encuentran haciendo el levantamiento del cuerpo de estas 4 personas. Les contamos que además poco a poco han llegado familiares y conocidos del piloto, el copiloto y los 2 ocupantes. Las autoridades entonces también se encuentran investigando la causa de este terrible hecho que hoy enluta a 4 familias. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Yo soy Diana Alvarado para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Aterrador crimen en Bogotá. En las últimas horas, una niña de solo 4 años fue llevada a una clínica del sur de la ciudad con problemas respiratorios. Los médicos intentaron reanimarla 3 veces, pero la pequeña falleció. Más tarde descubrieron que en su cuerpo había señales de violencia. Vamos con Paula Granados, quien nos amplía la información. Paula, buenas noches. Paula, muy buenas noches. La comunidad del barrio Villa Claudia, al sur de Bogotá, no sale de la conmoción tras la muerte de esta niña de 4 años que inicialmente tuvo un colapso respiratorio. La niña se estaba ahogando. Es cuando su familiar más cercano la lleva a urgencias de una clínica. Allí intentan reanimarla, no lo logran, la niña muere. Pero lo realmente trágico de este caso, Paula, es lo que los médicos encontraron después de revisar su cuerpo sin vida. Ayer a las 10 de la noche, en este conjunto residencial, los vecinos se despertaron cuando una niña de 4 años, que hace 15 días permanecía viviendo en este conjunto residencial, presentó signos de un colapso respiratorio. Su madrina, quien era la persona que la cuidaba hace 2 semanas, gritando pidió ayuda y de inmediato la niña fue llevada a la clínica de Occidente. Aunque allí la intentaron reanimar, la pequeña murió.
Sin embargo, este caso se agravó cuando los médicos, al revisar el cuerpo sin vida de la menor, encontraron múltiples hematomas en su espalda, tórax, extremidades y glúteos. Desde agosto del año pasado, la niña estuvo viviendo en esta casa, la de su abuelo. Sin embargo, los últimos 20 días fue llevada a casa de su madrina, en donde presentó el ahogamiento. Decidimos buscar al abuelo de la menor para saber por qué la niña estaba ahora viviendo en casa de su madrina. Sin embargo, no quiso referirse ampliamente al tema. La niña porque estaba en la casa de la madrina. Porque ella No hay iba a nada que comprar una declarar. maletica y unas cosas No para hay el que colegio. declarar, Espera pues. que pasemos de este proceso y con gusto. La fiscalía. ¿Y usted es el abuelo de la niña? Sí. ¿La niña murió cuándo? ¿Anoche o esta mañana? Es que lo que quiero saber también, pues para saber. La fiscalía tiene que... Anoche murió la niña. Nos dirigimos entonces al conjunto residencial donde vive la madrina y aunque ella no se encontraba, algunos vecinos y la administradora dijeron no haber notado algún signo de miedo de parte de la menor y tampoco de actos de maltrato de la madrina hacia ella. Porque yo me parece que esa niña llegó más o menos como la mitad de enero. O sea, que ella llevaba ¿cuánto tiempo acá? Yo creo que como más de 20 días llevaba esa niña acá. La niña estaba normal, bien, ella se miraba bien, corría bien, corría hasta allá, se venía hasta aquí corriendo bien, se miraba bien, la niña se miraba normal, bien. Lo único que se me informó a mí fue que no podía respirar. Que la niña no podía respirar. Sí. Es que estoy tan aterrada porque yo decía, no, imposible, no. No puede ser, o sea, que la niña haya sido lastimada acá. También le preguntamos a los vecinos del abuelo y señalaron tampoco ver conductas raras de él hacia su nieta. Yo siempre los he visto bien, ¿no? Pues de puertas para afuera, pues uno ve todas las cosas bien, ¿no? Lo cierto es que la seccional de infancia de la Fiscalía ya se puso enfrente de este caso para determinar, primero, el paradero de los padres de la niña, segundo, el por qué habitaba con su abuelo desde agosto del año pasado y tercero, cuál era el rol de la madrina a quien se la dejaron por los últimos 15 días antes de su muerte. Paula, y es que la clínica de Occidente, fuentes de la clínica de Occidente nos revelaron en los últimos minutos que la niña también tenía hematomas en su zona pélvica. En este momento el cuerpo se encuentra en medicina legal y es esa entidad la que definirá pues si la niña también tenía signos de maltrato sexual. Es todo lo que tenemos desde aquí. Siga usted, Paula, en estudio. Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, buenas noches y déjeme contarle que sobre este caso el Instituto de Bienestar Familiar Seccional Bogotá confirmó que desde 2016 esta niña de 4 años estaba viviendo con su abuela paterna. Bueno, la información que tenemos es que se presumen unas situaciones de maltrato. Todo esto pues tenemos que confirmarlo con el dictamen de medicina legal. Al parecer lo dejó una señora en el hospital, al parecer la madrina, por un cuadro en el que la niña había broncoaspirado. ¿Qué pasará ahora con este caso? Un caso que dicen muchos recuerda el atroz crimen de la pequeña Juliana Zamboní. Esa es una de las preguntas que quedan. Pues Juan Carlos Giraldo se tiene más detalles. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos una fuente oficial de la Fiscalía informó que de inmediato se iniciaron las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos de este atroz crimen que sucedió al sur occidente de Bogotá. En ese sentido, la Fiscalía informó que se están haciendo todas las pruebas técnicas en la denominada escena del crimen para así tratar de obtener evidencias que sirvan para dar con el responsable o los responsables de este atroz crimen. También se informó que se pidió a Medicina Legal total celeridad para que entreguen los dictámenes sobre el cuerpo de la menor y de esta manera tratar de establecer quiénes serían los responsables de este hecho que recuerda lo que sucedió con Juliana Zamboní. La Fiscalía ha dicho que espera dar con los responsables prontamente, capturarlos y llevarlos de inmediato a imputación de cargos. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias y por supuesto será un caso sobre el cual vamos a estar muy atentos haciendo allí seguimiento. Mauricio, es bien duro tener que
registrar y contar este tipo de noticias. Son noticias que siempre nos van a doler y cuando uno como que se mete ya a desmenuzar el detalle de lo que pudo haber sucedido, de cuál era la situación que pudo haber rodeado este hecho, se encuentra en el caso específico de esta pequeñita de 4 años que había una estructura familiar completamente desdibujada. La niña se la quitaron a los papás, se fue para donde los abuelos, terminó donde la madrina. Difícil que de una situación así saliera algo bueno. Paula, estamos registrando esta noticia no solo por lo terrible que es, sino porque de alguna manera es emblemática de una situación que sucede todos los días, sucede todo el tiempo. Las cifras oficiales hablan de un abuso, maltrato de niños de 3 cada hora o de 70 al día más o menos en promedio en los últimos años, o sea, 70 al día. Este caso que estamos registrando es uno de 70 que se pudo haber registrado el día de hoy en promedio. Lo registramos, sin embargo, porque estos casos se vuelven emblemáticos, estos casos se vuelven una fuente de reflexión para la sociedad. Vamos a ver qué termina decidiendo la Fiscalía, qué termina decidiendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué termina decidiendo la Policía de Infancia y Adolescencia, que también está detrás de las pistas del caso. Pero desde ya es importantísimo que la sociedad reflexione sobre un caso como estos. A veces las cifras pasan y 68 y 70 y no sé cuánto, y resulta que los casos individuales nos hacen ponernos las pilas. ¿Ponernos las pilas sobre qué? Por ejemplo, sobre lo que está diciendo Paula. Paula está diciendo la estructura familiar de esta niña era prácticamente inexistente. Últimamente con la madrina, antes con el abuelo, antes con la abuela, antes se le habían quitado a los papás, etcétera, etcétera. No quiero lanzar hipótesis sobre lo que ha sucedido acá, porque qué caray voy a lanzar yo hipótesis sobre algo que está en plena investigación por autoridades que tienen la idoneidad para hacerlo. Pero sí quiero conectar 2 discusiones que se han dado en esta semana. Recuerden ustedes que en días pasados estábamos registrando que según las cifras oficiales, la mitad de los nacimientos en Colombia son de niños que no han sido deseados por sus padres. La mitad. 1 de cada 2 niños que nace en Colombia no ha sido deseado por sus padres. Pasar de ahí a que me lo cuide la madrina, me lo cuide la abuela, vaya, téngala ya, mándela para la guardería, vea a ver qué hacen con ella, etcétera, etcétera, es solo un pasito. Otra cifra importantísima, ¿por qué la madrina y por qué el abuelo y por qué no la mamá? No voy a lanzar hipótesis, pero voy a lanzar otra cifra del último censo, el censo que salió hace apenas unos meses del DANE. Ese censo dice que en Colombia los hogares que tienen a una mujer como cabeza de familia son el 40% de los hogares. El 40% de los hogares en Colombia, el tipo se fue o desapareció o lo mataron o nunca estuvo o nunca reconoció o nunca nada. La señora que está a cargo de la familia, del 40% de los hogares en Colombia, tiene que buscar ayuda donde la vecina, donde la madrina, donde la tía, donde la abuela, donde ustedes quieran, no siempre en las mejores condiciones. Creo yo que hay que pegar esta discusión con la discusión sobre los embarazos y los nacimientos deseados, que son aquellos en los cuales los padres cuidan a sus hijos, dan la vida por sus hijos, tratan de sacarlos adelante, les dan lo mejor y procuran que tengan la mejor vida hacia adelante. La mitad de los niños colombianos no tienen esa fortuna de haber sido deseados por sus padres. Es posible que a la larga terminen recibiendo amor algunos de ellos, pero una buena fracción termina así, téngalo usted, lléveselo para allá, vea a ver usted qué hace. Y de allí a un maltrato como el que estamos viendo aquí, o incluso a un abuso sexual como el que aparentemente se presentó en este caso, hay un paso chiquitico. Nosotros registramos estos hechos para que la sociedad entera reflexione y vaya pegando reflexiones sobre lo que pasa en el país. Las Fuerzas Armadas del país se mantienen en máxima alerta ante el anuncio del ELN de un paro armado que comenzará este viernes y que comprometería las zonas de norte de Santander, Arauca y el sur de Bolívar. El presidente de la República, Iván Duque, afirmó que el país se encuentra fuerte y no va a permitir que se violente la soberanía de todos sus habitantes. Que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados. Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado. El gobierno le recordó a este grupo armado que solo se llegará a un acuerdo si se liberan las personas que tienen secuestradas y hay un cese unilateral de sus actividades. La fuerza pública está siempre preparada, hay unas medidas, por supuesto, hay alerta para efecto de garantizar la seguridad de los colombianos y los colombianos van a continuar trabajando tranquilamente en las distintas zonas del país. Las autoridades tienen a disposición para la ciudadanía
la línea 147 para denunciar cualquier acción terrorista. Nosotros tenemos desplegadas todas nuestras capacidades de inteligencia, de control territorial en los cascos urbanos, en los ejes viales y una comunicación permanente con la ciudadanía para que nos alerten de cualquier amenaza y de cualquier presencia de bandidos ejecutando acciones contra la libertad de movimiento de la población civil. Norte de Santander, Arauca y el sur de Bolívar es donde, según las autoridades, hay mayor vulnerabilidad por la presencia de estos grupos. Hace pocos minutos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una declaración sobre este paro armado que ha anunciado el ELN. Condenó el accionar del grupo terrorista y dijo que la ciudad está preparada. Vamos con Cintia Pineda. Cintia, ¿qué más dijo la alcaldesa? Hola Paula y televidentes, buenas noches. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió durante varias horas con altos mandos militares y de la policía evaluando esta amenaza que ha lanzado el grupo guerrillero del ELN, este paro armado de 72 horas que según esta guerrilla pues iniciaría el próximo viernes 14 de febrero. Como usted ya lo ha dicho, la mandataria distrital ha rechazado este actuar del ELN. Segundo, ha manifestado que los capitalinos pueden estar tranquilos porque inteligencia de la fuerza pública pues no ha detectado ningún plan que esté armando este grupo guerrillero para atentar contra la ciudad durante estos días. Sin embargo, ha dicho la alcaldesa de Bogotá, el actuar del ELN en pasados actos terroristas aquí en la capital pues ha sido primero el objetivo contra la policía, quien le dijo que debe cuidarse ellos mismos y cuidar también a los ciudadanos, y lo segundo es que el ELN actúa con explosivos, por lo que le pidió a los ciudadanos denunciar ante las autoridades si ven algún paquete sospechoso o si ven algún vehículo o moto abandonada. La alcaldesa Claudia López también ha activado un plan candado que está trabajando coordinadamente con Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Policía y también el Ejército Nacional para cuidar todas las salidas y entradas de Bogotá y también esas entidades que serían objeto del ELN ante un posible atentado. Pero veamos qué fue lo que dijo entonces la alcaldesa López. Rogamos a la ciudadanía que no tiene ninguna razón de pánico, no tiene ninguna razón de temor, puede dormir completamente tranquila, pero sí les rogamos estar atentos, vigilantes, con una actitud de prevención, de que informen en el 123 cualquier tipo de paquete sospechoso, inusual, que puedan ver en cualquier sitio público. Lo reporten inmediatamente. Vehículos abandonados, motos abandonadas. El comandante de la Policía de Bogotá también ha confirmado que por orden del presidente Iván Duque hay acuartelamiento de primer grado para todas las fuerzas. Es decir, que para estos días estarán disponibles todos los uniformados de las diferentes fuerzas que hacen parte de nuestro país. Es por ahora la información que se registra desde la Alcaldía de Bogotá. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL siguen causando temor en el Catatumbo. Los pobladores de la zona están siendo afectados por la falta de transporte y la escasez de alimentos. Se torna más difícil la situación en la región del Catatumbo. En las últimas horas, 3 vehículos y 7 motos fueron quemadas en Las Mercedes, Convención y la playa de Belén. En el sector Las Coralinas de Cúcuta también fue incinerada una buseta de transporte público. Algunos municipios y veredas del corregimiento de Acarí principalmente van a tener ya más de 8 días de estar confinados, de tener prohibido la movilización, de tener prohibido salir a hacer mercado. Hay ya dificultades en algunos sectores de estos municipios del Catatumbo con temas de acceso a la alimentación. Estas intimidaciones a la población civil determinaron que el transporte público hacia el Catatumbo se cancelaran un 90% desde la terminal de transportes de Cúcuta. No, en estos momentos servicio para el Catatumbo no hay. Me dio a la situación de que por orden público y pues aquí en esta empresa pues ya nos han quemado 2 vehículos. Los principales afectados son los pasajeros que ahora deben pagar altas sumas por los mismos trayectos. Otros están obligados a viajar a la región pero no encontraron transporte hoy. No hay transporte, hubiera transporte pero no se iba porque yo necesito viajar allá porque tengo a mi mamá ya enferma también en el Tarra y yo soy el único hijo de ella. Sí me da temor, pero entonces queda que me obligaba siempre venir para acá porque
Si dejaba para más tarde no podía venir porque era peor. Entonces me viajé anoche para llegar hoy a ver si puedo pasar. El oleoducto Caño Limón Coveñas también fue afectado con un nuevo ataque en el sector Miralindo, en el municipio de Toledo. Colocaron un artefacto explosivo generando un daño en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto generó un derrame de crudo que vino a afectar algunos de los cauces de los ríos que transitan por ahí. El ejército y la policía mantienen 12 puntos de control en la ruta Cúcuta-Ocaña en la costa atlántica para evitar ataques terroristas en las vías del norte de Santander y 61 puntos de vigilancia en el departamento. Estados Unidos, esta es otra de las noticias del día, redujo su lista de países en desarrollo y menos desarrollados con el objetivo de eliminar preferencias especiales con las que cuentan estos países y que supuestamente estarían perjudicando a las industrias norteamericanas con exportaciones subsidiadas. El efecto sobre Colombia sería mínimo. De esta manera elimina exenciones especiales a naciones que se consideran en desarrollo, entre las cuales están Albania, Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, China, India, Indonesia, Corea del Sur y Colombia, entre otras. En opinión del gobierno estadounidense, es necesario revisar la metodología de un país en desarrollo para realizar investigaciones de derechos compensatorios, ya que considera obsoleta la normatividad actual, que se elaboró en 1998. Esta decisión marca una desviación de 2 décadas de política comercial estadounidense con respecto a las naciones en desarrollo, que podría resultar en sanciones más estrictas para algunos de los principales exportadores del mundo. Análisis internacionales indican que la decisión también refleja la molestia del presidente Trump al ver que grandes economías como China e India reciben beneficios comerciales preferenciales al ser catalogados como naciones en desarrollo por parte de la Organización Mundial del Comercio. En un país como Colombia, con el cual se tiene un tratado de libre comercio y bajos aranceles, el efecto es menor. A ver, Mauricio, lo necesitamos más que nunca a usted para entender esta noticia y esta situación. En palabras sencillas, ¿qué significa que nos hayan sacado de esta lista? Yo escuchaba que Ismael mencionaba a China en medio de toda la situación y la información, y hay voces que señalan que Estados Unidos habría tomado esta decisión específicamente sobre Colombia porque no le está gustando mucho que aquí los chinos se estén ganando tantas licitaciones para la construcción de infraestructura. ¿Eso tiene que ver o no tiene que ver? Y la tercera cosa, ¿perjudica esta decisión el acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos? No y no. Las dos respuestas creo que son no. La motivación de Estados Unidos no es que le moleste que China se esté ganando muchas licitaciones acá. Recordemos lo que nos decía Ismael. Esto tiene que ver esencialmente con el comercio. La Organización Mundial de Comercio, que es la organización que tiene más o menos las reglas universales, hay países que no hacen parte, pero la mayoría de los países hacen parte, 160 países hacen parte de la Organización Mundial de Comercio, se ciñen por ciertas reglas. Y la Organización Mundial de Comercio dice, en el mundo hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y los países en vías de desarrollo merecen un trato preferencial. Si va a haber una liberalización comercial, estos van a ir más lento, bajan sus aranceles más lentamente o acceden más rápidamente al mercado del otro, etcétera, etcétera. Una de las gabelas que tienen los países en vías de desarrollo, lo decía Ismael, tiene que ver con las investigaciones por subsidios. ¿Qué es eso de investigaciones por subsidios a las 8:20 de la noche o a las 8:25 de la noche? Es que yo puedo exportarle al otro país subsidiándolo, es decir, no cobrando el verdadero valor que tiene un producto, sino metiéndole subsidios para que allá sea más barato y ganarme una parte del mercado. Eso se investiga alrededor del mundo, se investiga en distintos países, pero el umbral o la cifra mínima para arrancar una investigación es distinta para países desarrollados que para países en vías de desarrollo, sutilmente distinta. Cuando ese valor del subsidio es del 1% del valor total del producto, se le puede abrir investigación a un país desarrollado. Pero para abrírselo a un país en vías de desarrollo se necesita que el porcentaje del subsidio aparentemente sea un poco mayor, sea de 2% para arriba, la diferencia no es tan grande. La buena noticia que tiene esto, el lado bueno de esta noticia, es que, como decía Ismael, quizás no vaya a tener mayores efectos en el caso de Colombia, porque nuestro comercio está regulado por el Tratado de Libre Comercio. En ese Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos es ampliamente superavitario frente a Colombia, nos vende mucho más de lo que le vendemos nosotros a ellos. No hay un gran aspecto crítico para que Estados Unidos esté tan preocupado por Colombia. Y aparte de eso, en los últimos 30 años nunca nos han abierto una investigación por subsidios por ese umbral de entre 1 y 2%, es decir, el que nos quiten ese estatus favorable no cambiaría mayor cosa la situación actual. Un último datico,
Si bien la Organización Mundial de Comercio dice hay unos desarrollados y otros en desarrollo, hay un truquito fantástico que es en el que se basa Donald Trump para tomar esta decisión. Y es que la Organización Mundial de Comercio dice cada cual se clasifica como quiere. Es decir, yo puedo decir, sí, yo soy en vías de desarrollo y quiero trato preferencial. No hay reglas fijas, no hay niveles fijos que ponga la Organización Mundial de Comercio. Y de esa manera, ojo a los que están entre los 26 países que Estados Unidos sacó. Tenemos a Singapur, que tiene 6 veces el ingreso per cápita de Colombia, un monstruo asiático. Hong Kong, que tiene 4 veces el ingreso per cápita de Colombia, otro monstruo asiático. Corea del Sur, que tiene 2,5 veces el ingreso per cápita de Colombia, es decir, nos metieron en un vecindario bastante sofisticado. Y Donald Trump se ha quejado de China y de India, que es una queja relativamente injusta. Relativamente porque China tiene más o menos el mismo ingreso per cápita de Colombia, está un poquito por encima, e India tiene la mitad del ingreso per cápita de Colombia. Donald Trump llegó a Davos, al Foro Económico Mundial, diciendo: China e India dicen que son países en desarrollo, pues en lo que a mí respecta, Estados Unidos también es país en vía de desarrollo. Era el anuncio de lo que iba a terminar haciendo ahora. La Fiscalía allanó las oficinas de Avianca, esto en el marco de la investigación por el delito de soborno transnacional originada en información pública, incluso reportada por Avianca Holdings. La investigación se inició con fundamento en la información dada por la Superintendencia de Sociedades, que da cuenta de la existencia de equipos de cómputo que contendrían información detallada sobre este asunto y la existencia de posibles irregularidades en la entrega de etiquetes a funcionarios públicos. Hoy se presentaron fuertes disturbios en la Universidad Nacional de Medellín. A raíz de esos enfrentamientos, el alcalde Daniel Quintero autorizó la entrada del ESMAD a la institución. Sin embargo, los estudiantes se evacuaron antes de que el ESMAD entrara en acción. Los disturbios ocurrieron luego de que estudiantes realizaran un plantón como parte de las actividades de protesta que comenzaron el año pasado. En horas de la mañana, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Antioquia y en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se registraron manifestaciones hasta el punto de que el propio alcalde Daniel Quintero, en un trino, autorizó el ingreso del ESMAD por el uso de explosivos al interior del campus universitario. El día de hoy se detectaron explosivos en la Universidad Nacional. El protocolo contra explosivos fue activado. A las 9 de la mañana el rector hizo el llamado de evacuación. Encapuchados cerraron puertas para evitar la salida de estudiantes. Los mismos estudiantes los enfrentaron y evacuaron. Inmediatamente un helicóptero de la policía sobrevoló las universidades que estaban en protestas para hacer la advertencia. Sin embargo, poco después se calmaron y el ESMAD no ingresó a ninguna institución. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad confirmó que no hubo lesionados y las vías aledañas a las instituciones fueron reabiertas al paso vehicular. Las protestas se desataron tan solo 2 días después de que el alcalde publicara el protocolo en el que autorizaba el ingreso de la fuerza pública si había presencia de explosivos al interior de los claustros educativos. Y nuestra pregunta del día justamente tiene que ver con eso que sucedió hoy en Medellín. Aquí la tienen para que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, @redmandnoticias, Twitter y Facebook. ¿Está de acuerdo con la decisión del alcalde de Medellín de haber autorizado la entrada del ESMAD a la Universidad Nacional? Participen, déjenos conocer sus opiniones y ya saben que los leemos hacia el final de la emisión. Por tercera vez, el general Mario Montoya se presentó ante la JEP para responder por el caso de los falsos positivos. El general Montoya se negó a rendir testimonio y argumentó que haría uso de su derecho a guardar silencio. Pese a que los magistrados se le pidieron que respondiera a las preguntas, el general Montoya dijo que solo respondería a preguntas que no lo comprometan a él con los falsos positivos. Desde Yarumal, en Antioquia, el presidente Iván Duque aseguró que no permitirá más reclutamiento de menores en Colombia y que el gobierno irá tras los grupos que roban la infancia a los más pequeños en el país. Porque quienes son capaces de reclutar a un menor para arrebatarle la inocencia y convertirlos en máquinas de guerra o convertirlos en escudos humanos, están cometiendo un crimen contra la humanidad. Y están cayendo en la peor corrupción humana, que es la de acabar con la inocencia del menor al servicio de sus nefastas causas. Aquí, en esta tierra de libertad, nosotros decimos con una voz unánime que no permitiremos más reclutamiento de menores en Colombia, que debe ser condenado con todo el peso de la ley.
El gobierno confirmó que son 12 los casos con sospecha de coronavirus COVID-19 los que han sido descartados por las autoridades del país. La declaración fue hecha a propósito de los resultados que dieron negativos en una paciente de Ibagué. El ministro de Salud fue quien dio la cifra, asegurando a los ciudadanos que por el momento Colombia no tiene ningún caso de contagio del coronavirus proveniente de la provincia de Wuhan en China. Hemos tenido 12 alertas, todas han sido descartadas. El riesgo del país en este momento sigue siendo bajo, pero no cero, pueden llegar casos. Sin embargo, las autoridades sanitarias no bajan la guardia y siguen alertas para evitar el ingreso o la propagación de este coronavirus chino. Este es un país que no debe tener temor, sino debe estar atento a lo que tiene que hacer. No es un momento de miedo, es un momento de acción, de control, de levantarnos, trabajar, cuidarnos de la gripa y estar tranquilos porque este país tiene la capacidad para afrontar los temas. Para el presidente, en esta tarea es fundamental la capacidad de investigación inmunológica que tiene hoy Colombia. Que nosotros, en medio de toda esta crisis internacional, hayamos sido de los pocos países certificados para la detección del coronavirus, demuestra la calidad de inmunólogos que tiene el país. Colombia tiene la capacidad de analizar en su propio territorio pruebas de análisis para este tipo de virus. Es esta, por fortuna, la situación de Colombia, pero es drástico el cambio en las cifras, miren ustedes, asociadas a la expansión del coronavirus COVID-19 en Asia. La organización Johns Hopkins acaba de reportar en su mapa global interactivo un balance parcial de 1.367 muertos, 60.264 casos confirmados y 5.959 pacientes recuperados. Estas las cifras más recientes actualizadas de ese seguimiento que hacemos todos los días a lo que tiene que ver con el coronavirus. En temas de Bogotá, la alcaldesa Claudia López le echó la culpa al exalcalde Enrique Peñalosa del alza de 100 pesos en el pasaje de Transmilenio y del SITP, que empezará a regir a partir del 2 de marzo. En su cuenta de Twitter, la mandataria aseguró que la anterior administración hizo el incremento de facto, por lo que su gobierno quedó con la responsabilidad de hacer el anuncio oficial. Como lo anticipó Red Más Noticias, el pasaje en Transmilenio pasará de 2.400 pesos a 2.500 pesos y el del SITP de 2.200 a 2.300 pesos. Además, la ventana de tiempo entre transbordo y transbordo pasará de los 95 minutos a los 110. La tarifa no aumentará para usuarios del Sisbén, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. El 2 de marzo vamos a entrar con 130 buses biarticulados a gas que nos van a permitir precisamente esa reconciliación con los usuarios. Es una primera muestra de todo lo que queremos hacer en Transmilenio para reconciliarnos con los usuarios, con esas personas que nos están pidiendo todos los días que mejoremos las frecuencias, que tengamos un mejor servicio. Vamos a tener entonces estos 130 buses a gas dentro del sistema y también recordar que en la segunda mitad del año van a entrar 486 buses eléctricos y 701 buses a gas que nos van a permitir también mejorar el sistema zonal, el sistema de los buses azules. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que inició un procedimiento administrativo de carácter particular para decidir sobre la renuncia de la compañía Partners a un bloque que le fue adjudicado en la subasta del espectro radioeléctrico en diciembre pasado. El Ministerio de las TIC responde de esta manera a la Procuraduría y demás interesados sobre el procedimiento que sigue para decidir sobre los efectos derivados de la manifestación de renuncia realizada por Partner al bloque de 10 MHz de la banda de 2500, proceso que se dio en la segunda secuencia de la subasta de permisos para el uso del espacio radioeléctrico que se hizo el 20 de diciembre. En el acto administrativo número 210 del 11 de febrero se toma la decisión de realizar el procedimiento administrativo y de comunicar a las empresas de comunicación celular Concel y al Banco Santander de Negocios de Colombia en su condición de terceros interesados. Partner y los terceros reconocidos en la actuación tendrán 3 días hábiles contados a partir de la comunicación para que emitan pronunciamiento y soliciten o aporten pruebas. De esta manera, la ministra de las TIC, Silvia Constaín, le responde a la Procuraduría la solicitud de evaluar la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, hasta que se aclare cuál es la cuantía que obtendría el Estado producto de la subasta del año anterior. El documento indica que se recibieron 9 ofertas y que con los recursos que se obtengan de la subasta se dará cobertura a 3.658 localidades que no cuentan con servicio de Internet.
El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $55.79 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,87% a 1.659 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.394 pesos con 80 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.685 pesos con 34 centavos. Las cifras son los 5,78 millones de personas que trabajan en la informalidad en Colombia. Cúcuta y Sincelejo son las ciudades con más informales y Manizales y Medellín con menos. Es momento de la información del entretenimiento. Por eso hablamos de la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia. Se acerca el Carnaval de Barranquilla. Mayor conectividad y mejor cobertura son algunas de las novedades para estas fiestas. Este viernes 14 de febrero, La Arenosa se viste de fiesta con el primer desfile oficial del Precarnaval de Barranquilla, la Gran Noche de Guacherna, donde más de 200 grupos folclóricos, reinas y disfraces se toman las calles al ritmo de cumbia, mapalé y garabato. Con el fin de brindar una mayor conectividad durante los días de fiesta, Claro ampliará su cobertura de datos en los sitios de mayor concentración para que los carnavaleros estén conectados siempre. Hemos hecho un despliegue desde el año pasado, no solamente para la época de carnaval, sino desde que acabó el carnaval 2019 venimos trabajando fuertemente en los diferentes sitios de concentración de gente, Vía 40, la 44 y especialmente el Romelio Martínez, que es donde se desarrollan la mayoría de los eventos. Y vamos a tener una red lo suficientemente robusta para poder soportar la demanda de tráfico de datos y de voz que trae Carnaval de Barranquilla. La reina del carnaval, Isabela Chams, recibió de manos de Claro un celular de última tecnología para mantener conectados a sus seguidores con todas las novedades del carnaval. Y compartimos con ustedes la siguiente información que entristece al mundo del entretenimiento. El cantautor español Joaquín Sabina sufrió un fuerte golpe al caerse de la tarima en medio del concierto de cierre de su más reciente gira en Madrid. No hay dos sin tres es el nombre de este tour en el que compartía escenario con su amigo Joan Manuel Serrat. Al parecer, una luz impidió que Sabina, quien además hoy cumple 71 años de edad, viera el vacío de aproximadamente 2 metros de altura del que cayó. El cantante fue auxiliado y sacado en camilla del recinto. Sin embargo, minutos después, volvió al escenario en silla de ruedas y acompañado por Serrat para anunciar la suspensión del concierto, debido a que uno de sus hombros se vio muy afectado por el impacto. Sus seguidores, quienes pacientemente esperaron noticias sobre su salud en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, así se pronunciaron en redes sociales. Nos duele el alma todavía de ver la caída de Joaquín Sabina en el último concierto de la gira. El día de su cumpleaños, lo que debía ser una celebración ha terminado en silla de ruedas y con el corazón en un puño. Siempre contigo como siempre y ahora más que nunca. El 22 de mayo sería la fecha elegida por Sabina y Serrat para realizar nuevamente este show y cumplirle a sus fanáticos. Hasta aquí la información del entretenimiento. En 15 minutos tenemos más información de este tipo para ustedes. Celebridades, artistas y música de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos ahora a ocuparnos de nuestra pregunta del día. ¿Está de acuerdo con la decisión del alcalde de Medellín de haber autorizado la entrada del SMAT a la Universidad Nacional? Este es un hecho que tuvo lugar hoy y que es coherente con un anuncio que ya había hecho el alcalde de esta ciudad. Los escuchamos. Diego Ramos González nos dice, por supuesto que deberían atrapar a esos vándalos que dañan las marchas pacíficas. La opinión de Elena Bucar dice absolutamente sí. Ningún espacio en Colombia debe estar vetado a la institucionalidad. Y Juan Carlos Correa dice, no estoy de acuerdo. El alma mater es como un sitio de asilo y protección de los estudiantes. En todo el mundo esto es respetado y cultivado. Solo en países con dictaduras se atropella este derecho ganado hace muchos años. Como siempre, gracias por participar en nuestras preguntas del día. Síganos todo el tiempo en nuestras redes sociales, @RedMásNoticias, en Twitter y en Facebook. Llegamos así al final de esta emisión. Mañana 6 en punto de la mañana. Nos encontramos en Red Más Conexión. Que descansen.